si un proyecto adoctrina a los estudiantes, está mal. O sea, cualquier proyecto educativo, sea del Estado, sea de un particular, tiene que promover la libertad de pensamiento de los estudiantes. Y que los estudiantes descubran. Esto es una discusión que tengo con mucha gente de la educación alternativa, que son apasionados, no sé, de pedagogía Waldorf, si querés, que está dentro de eso. Montessori, exactamente, que son fundamentalistas de eso. Y yo creo que uno puede tomar algo de eso si querés, pero cerrarte en eso te convierte en lo mismo que el Estado, ¿entendés? No. Te convierte en un ente muy estático. Sí, claro, estás diciendo solo esto funciona, que es lo mismo que están diciendo ellos. O sea. Exacto, gracias, eso. Entonces me parece que no es un camino que esté bueno recorrer ese. Wow. Me parece que el camino es, vamos a tomar lo que nos sirva de todos lados, y vamos a tratar esto, la libertad, la creatividad de los estudiantes. Si eso no está, para mí, por más que tenga la pedagogía más cool del mundo, va a fracasar. Hola, soy Víctor Martínez y bienvenido a Jóvenes Capitanes, el podcast en el cual se reúne esta comunidad de jóvenes, ya sea de edad o también, ¿por qué no?, jóvenes de corazón, que tienen hambre de aprender algo más que solo lo que les enseña la escuela. Por eso todos los martes te traigo un mentor para descubrir los tips, hábitos y secretos que te ayuden a convertirte en el capitán que quieres ser. Bueno, primero, gracias por tu tiempo y por andar corriendo de lado a otro en este evento. Me gustaría, para empezar a platicar contigo, antes, ¿cómo fue tu experiencia desde antes de empezar este proyecto? ¿Cómo fue tu historia en la escuela? Tu experiencia en la escuela cuando estudiaste, desde donde tú me quieras contar. Bien. La verdad que a mí como estudiante la escuela me gustaba por materias, ¿no? Entonces tengo algunos buenos recuerdos de la escuela. Nunca fui un excelente estudiante, nunca me destaqué, nunca estuve lleno de excelentes en las calificaciones, pero no tenía problemas, no me costaba, la llevaba bastante bien. Había hecho además un grupo de amigos típico, ¿no?, del bachillerato, que el día de hoy siguen algunos siendo amigos, los demás no porque me haya peleado, sino porque la vida te va a distancia. Exactamente. Y la verdad que la llevé bien. Después cuando tocó la universidad, ahí sí ya fue como un cambio, porque el colegio era yo lo notaba bastante sencillo, y la universidad ya era una carga horaria más pesada, no me permitía trabajar porque era un horario bien largo, y además los fines de semana era estudiar. Por supuesto que éramos universitarios, salíamos mucho también, pero fue digamos que mi formación que me trajo hasta acá hoy, o que me lleva hasta lo que soy hoy, digamos, para ser como más abarcativo, está muy vinculada a mi formación, ¿no? Pero la siento como algo satisfactorio, ¿no? Como que indefectiblemente todo lo que pasé condicionaron lo que soy, y me siento muy tranquilo y muy a gusto con lo que soy hoy en día. Entonces como que le agradezco a toda mi formación por esto que soy hoy en día. ¿Cómo fue que elegiste qué estudiar? Cuando llegaste con esa etapa de decir, ya tengo que decidir, ¿cómo elegiste qué querías hacer y por qué? Tenía ganas de estudiar algo que tenga una vinculación con lo social, con lo político. Yo creía que en ese momento tenía no sé si la ilusión, la esperanza, qué sé yo, pero la idea de que la política generaba transformaciones que las personas o organizaciones no podían. Entonces mi intención era estudiar algo que tenga que ver con la política, ¿no? Derecho o abogacía me parece una carrera horrible, así que la descarté, y busqué algo por las ciencias políticas, ¿no? Y terminé estudiando relaciones internacionales, porque creía que era una forma de formarme, valga la redundancia, en el quehacer político, ¿no? Por supuesto, aprendí un montón de conceptos y demás en la carrera, pero bueno, por lo menos lo que fui a buscar lo encontré en relaciones internacionales, y bueno, después la vida me llevó por otro camino. Y por ejemplo, de este cambio de estudiar relaciones internacionales, ¿cómo es que llega alguien que estudia relaciones internacionales a empezar a dar clases? Bien, claro, ahí hay un quiebre en mi vida en ese momento. Termino la carrera universitaria, me recibo, empiezo a buscar trabajo, y cuando empecé a buscar trabajo noté que era difícil
siendo licenciado en Relaciones Internacionales. Y que además yo había perdido la motivación por la carrera. No me sentía tan a gusto con lo que podía llegar a ser, ¿no? Que iba a trabajar en diplomacia, que iba a trabajar en oficinas públicas. Empecé a conocer lo que era burocracia, ¿viste? Ya uno con el título universitario se da cuenta que no era todo color de rosa como parecía cuando estudiaba. Y ahí me desencanté. Empecé a buscar trabajo ya otra vez, ya completamente decidido a que no iba a trabajar en la parte pública, que no era mi intención, y encontré una oportunidad para dar clases en escuelas secundarias en Argentina, en Buenos Aires. Y hablaban de dar clases, no solo el desafío de dar clases, sino además de dar clases en contextos de mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, lo cual necesitaba de un doble esfuerzo mío. Y ahí dije, bueno, a ver, voy a ver esto, y postulé para ese trabajo. Hicieron un proceso de selección bien amplio porque yo no era docente en ese momento. Entonces hice la postulación, un montón de pruebas y demás, y quedé. Y ahí arranqué mi etapa como profesor y como persona vinculada al mundo educativo, ¿no? Eso es súper interesante porque se podría decir que le ganaste a todos los maestros literalmente que estudiaron eso para este trabajo, ¿no? O sea, literalmente. De alguna forma sí, pero bueno, también era un triunfo personal, ¿no? En el sentido de que iba a ser un desafío que en definitiva me cambió la vida. O sea, si hoy estamos conversando acá y si nos conocimos en este momento, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de haber descubierto de que la educación era el lugar por el cual yo quería involucrarme y ser parte de esto. Así que sí, le gané a los docentes, pero sobre todo me gané a mí mismo. Y eso, sí, claro, en la universidad, me acuerdo cuando yo cursaba, tenía un compañero, Luis, que Luis decía, viste, yo quiero ser profesor. Y yo decía, no, acá soy profesor, no, me gusta la clase. El tipo era muy didáctico. Okay. Él nos explicaba a nosotros, viste, lo que no entendíamos los temas de la universidad, nos explicaba y nos sentaba. Y te da gusto escucharlo. Son los mejores maestros, los amigos que te enseñan son los mejores maestros. Sin duda, ¿sabes que sí? Y bueno, en ese momento, él en una charla informal, Luis me dice, ¿y vos también tenés pasta para la clase? Y le digo, no, vos estás loco, yo tenía una clase y me pegué un tiro. Y bueno, no me pegué el tiro, pero él tuvo razón, tenía pasta para dar clases para eso. Yo digo lo mismo ahorita, así es que esperemos que el futuro no me dé la bofetada y me diga, toma, te vas de maestro, güey. Y, por ejemplo, ¿tú encontraste de verdad tu pasión en esto de dar clases? O sea, ¿sí eras feliz dando clases? Claro, al principio me costó mucho, fue difícil, a pesar de que venía con una capacitación que me habían dado para la fundación que trabajaba, era difícil. Sin embargo, con el correr del tiempo y cuando tuve algún feedback de algún estudiante y demás, ahí descubrí que sí, que me apasionaba, que si veía los resultados me volví una persona bastante, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, estoy muy quemado. ¿Como metido en el que el otro aprenda? No, muy empírico, ahí está. Okay. O sea, me volví muy empírico. Entonces, si tenía la evidencia de que estaba haciendo bien las cosas, me empezó a gustar. Entonces, como tenía la evidencia de que empezó a ir bien, porque los estudiantes me decían, ¿no? Me contaban de sus avances, o incluso gente de la organización para la que trabajaba o de las escuelas me decía, che, muy bueno, o me daban una buena retroalimentación. Ahí dije, lo estoy haciendo bien, me estoy sintiendo a gusto, así que sí, o sea, encontré creo que una pasión que de otra forma hubiese sido muy difícil, por esto que te digo, ¿no? Pues me hubiese costado mucho decir un día, bueno, me dedico a la educación y voy a estudio profesor en alguna parte. Me hubiese costado mucho, no lo hubiese hecho nunca. O sea, lo más probable es que hoy estaría trabajando en, no sé, en una oficina de gobierno, ¿viste? Siendo un alien, ¿no? Bendito Dios, no. Exactamente. Y creo que, o bueno, eso creo yo, que fue lo que te ayudó, ¿no? El hecho de que tal vez no hayas tomado cursos de cómo dar clases, entonces tú llegabas ahí como si hacías como la parte empírica, de decir, quiero que el alumno aprenda, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces empezabas a moverte hasta que te dabas cuenta que sí estaba dando resultados lo que estabas haciendo, ¿no? Claro, hubo un poco y un poco, porque yo en el medio, en Argentina, vos para dar clases necesitas o estar titulado o estar en el proceso de titulación, ¿no? Okay. Y como yo era profesor, tuve que empezar a estudiar una maestría para ser profesor. Ah, okay. Entonces, empecé a estudiar y ahí como que empecé a
digamos, se dice a mechar, ¿no? A juntar un poquito de lo que aprendí en la universidad y otro poquito que decís vos, ¿no? De prueba y error, a ver si funciona, porque a veces la teoría, muchas veces en la práctica como que cuesta, ¿no? Exacto. Y bueno, eso me costó en un principio, después me di cuenta que las dos partes podían como dar o aportar un crecimiento, y bueno, pude efectivamente coordinar y equilibrar las dos partes. ¿Cómo es ahora la historia de estar en Argentina y decir, ahora me voy para México? Porque, claro, pasó un tiempo que daba clases y decía, no, necesito algo más, necesito aprender de otro lugar, necesito formarme de otro lugar, me gusta la educación, quiero seguir metido en esto, pero por otro lado decía, no, en Argentina no, ya está, no da para más. Sentía la gana de querer inspirarme desde otro lugar. En un momento pensé, o se me cruzó la posibilidad de seguir estudiando, o de no estudiar afuera, o sea, fuera de Argentina. Y después me di cuenta que no, que yo quería estar en las escuelas. Y apareció una oportunidad para trabajar acá como tutor en México. Y México es un país que tiene muchas similitudes con Argentina, ¿no? En un montón de aspectos, pero a la vez tiene un montón de diferencias. En Argentina no tenemos, porque los hemos eliminado a todos, pero no tenemos las minorías étnicas que hay acá, ¿no? O a veces las mayorías, porque en el centro de México y sur, creo que es un México indígena, por más que estén en las ciudades y sean parte de las comunidades urbanas, pero hay una descendencia indígena que en Argentina no existe. O sea, Argentina es un país construido, ten en cuenta, a partir de la inmigración europea del principio del siglo XX, fines del siglo XIX, y claro, y toda la cultura originaria, si querés, para poner un nombre, es nula prácticamente. Entonces, en México, al tener otra cosa, tener ese condimento, que está buena la palabra condimento porque se ve en la comida permanentemente, como que te da una riqueza de aprendizaje muy grande. Entonces dije, esto es suficiente, ¿no? O sea, este elemento es suficiente. Y estas ganas mías suman y multiplican. Y dije, bueno, loco, ya está, postulé, hice también un proceso de reclutamiento complicado en el sentido de que fueron varias pruebas y demás. Ojo, iba a tener a mi cargo 20 docentes de escuelas públicas de acá para coordinar, para capacitar, para evaluar. Ser tutor de 20 profesores mexicanos, llega un argentino, ¿viste? Le dicen, flaco, tomátela, vos quién sos, ¿viste? Había que luchar un poco con eso. Claro. Y el argentino tiene como una fama complicada en México. Sí. Para bien y para mal, ¿no? Pero está. Sí. Uno no se puede entender de eso. Y bueno, y cuando arranqué acá, finalmente, cuando quedé y cuando vine a trabajar, creo que no hubo un día que yo diga me quiero volver. Wow. Entonces, ya cuando llegué, incluso es raro porque el DF, viste, está siempre nublado, ¿no? Uh-huh. Qué cosa más fea que esté siempre nublado, no el DF, por supuesto. Y llegué, estaba todo nublado, y el aeropuerto de Ciudad de México no es un aeropuerto muy agradable. Es como, viste, un edificio viejo, tiene un aspecto como de hospital en un punto. Perdón la gente del DF que está escuchando, ¿no? Pero es algo cierto. Y lo saben, ¿eh? Bueno, qué bueno que lo sepan. Y en cambio el de Guadalajara, que lo conocí hace poquito, hace un par de días, parece un centro comercial, ¿no? Es otra cosa, te da otro espíritu cuando llegas. Y a mí me recibió el DF, ¿viste? Y después me tocó irme en bus, como dicen ustedes, camión, a Puebla. Y Puebla tiene un par de lugares que tampoco son como, ¿viste? Para mostrar. Y claro, en ese momento decía, ¿qué hago acá, no? Pero después, te juro, pasaron horas, al día siguiente arranqué a trabajar, literalmente arranqué a trabajar, y no hubo un momento en que yo diga me quiero volver, ¿no? Al contrario, me encantó México, la combi que inspiró todo esto, el vehículo que inspiró todo esto, es de mexicano, poblano, 100%, Cholulteca al pleno, claro. Así que tengo una vinculación muy linda y muy fuerte con este país, y muy agradecido también con la gente y con lo que hay dentro de él, ¿no? ¿Cómo ahora sí ya empezamos a meter? ¿Cómo empezaste con la combi Cholulteca?
¿Y por qué Choluteca si estabas en el DF? O sea, ¿por qué Cholula? ¿Y cómo empezó todo este proyecto que tenías? No, ahí cuando yo llego al DF, llego porque la conexión era con Puebla. Ahí llegas. Claro, llego y me tomo una conexión en bus a Puebla. A Puebla. Entonces me fui a vivir a Puebla, el primer año fue en Puebla. Y cuando yo, esto se remonta y es un spoiler en el libro, porque está contado en el libro. Cómprenlo porque ya lo vamos a publicitar bien. Y les vamos a regalar uno. Qué bueno, buena noticia, mirá, dichoso. ¿Puedo participar? Sí, claro, hasta le vas a firmar, Mirá. Lo dejamos al final del episodio, cómo te puedes ganar el libro. Genial. Bueno, ahí cuando yo llego a México, yo siempre había tenido el sueño de tener una combi, ¿no? Una Volkswagen. Siempre de chico mi papá había tenido una cuando éramos niños y yo me subía y la pasaba bárbaro en la combi, me encantaba. Entonces dije, cuando yo sea grande me voy a comprar uno. Y cuando llegué a México vi que acá había un montón de combis. Había combis por todos lados, ¿no? Te bajabas, había una combi, te movías, había una combi, en todos lados había una combi. Y dije, este es mi lugar para comprarme una combi. Averigüé los precios porque necesitaba un vehículo para moverme por el trabajo y no eran desorbitantes, al contrario, me convenía comprarme una combi con que comprar un auto más nuevo, ¿no? Por supuesto que no sabía todo lo que implicaba, imagínate, tener un vehículo viejo que había sido transporte público, había tenido una cantidad de cosas, nada, había padecido de la combi. Y ahí me la compré. Y cuando la compro, yo vivía en San Pedro Cholula, y la chica que vivía conmigo, la esposa de un amigo, Isidora, me dice, Bruno, tenés que ponerle la Choluteca. Estamos en Cholula, es el gentilicio de acá, y le digo, uy, suena muy bien. Claro, como decía, en Cholula todas son combis cholultecas, pero esta no se iba a quedar en Cholula. Yo sabía que en algún momento me iba a ir a viajar con la combi. Y la compré, la restauré, la armé, fue un sufrimiento importante. Yo ahí en el libro lo cuento, nada, es como que el motor lo tuve que hacer 3 veces a nuevo, tuve que rectificar la caja de cambio, hacerla toda por dentro, pintarla, amortiguadores, cubiertas, todo. ¿En tu defensa? En las fotos te quedó bien bonita, la verdad, o sea, quedó muy bien. Muchas gracias. Y claro, y todo eso fue un proceso de un par de años, ¿no? Y en el medio, yo estaba al cargo de profesores y veía que las clases eran como muy, ¿cómo decirlo para no sonar ofensivo? Pero veía que las clases eran muy cuadraditas de alguna forma, ¿no? Estaban muy encapsuladas en el profesor adelante, los estudiantes escuchando y muy poco participativos en la mayoría de los casos. Y esa sensación de decir tiene que haber algo más era la misma que experimentó en Argentina antes de venir a México. Y dije, tiene que haber algo más. Otra vez me planteé la posibilidad de estudiar una maestría, un doctorado, hacer un aprendizaje en innovación educativa, porque dije, tiene que haber algo más. Y tenía la combi. Y dije, yo quiero viajar por América Latina con la combi. ¿Por qué no me voy a ver escuelas que estén haciendo una innovación, un proyecto de innovación importante o que estén aplicando pedagogías alternativas? Y dije, perdón, pero qué buena idea. Y no sé qué día, pero en algún momento se me ocurrió. Y dije, sí, ya está, voy a hacer eso. Me voy a renunciar al trabajo, chicos, muchas gracias. Y me voy a buscar escuelas que estén haciendo del espacio escolar un ámbito de creatividad, un ámbito de libertad, donde los estudiantes y los profesores no estén frustrados. Ojo, muchas escuelas tradicionales tampoco lo están, pero son las menos, ¿no? Entonces me pareció una muy buena forma de desarrollar este movimiento que fue la combi cholulteca. Y por ejemplo, me gustaría como meterme a tu cabeza y decir, ¿cómo fue que tienes este impulsito de decir, chingue su madre, me voy? O sea, porque muchas veces tal vez como que estamos en el trabajo o en la escuela y decimos, ay, tengo esta idea, estará bien padre hacerla. Pero como que nos falta este push de decir, no, ya, se hace, ahorita. Claro, yo creo que, ¿viste Batman cuando le lanzan los ¿cómo se llama? Los murciélagos. Ajá. Y era el temor como de él, ¿no? Creo que, y también lo decía Mark Twain, creo. O sea, la mejor forma de vencer los miedos quizás es enfrentarlos, ¿no? Enfrentarlos, así como Batman con los murciélagos. Entonces, claro, ya había sido un miedo que yo enfrenté cuando me mudé a México, otro país que no conocía a nadie, nunca había venido a México. Lo había enfrentado, ¿no? Y lo conocí. Y después, cuando hice esto que vos decís de renunciar al trabajo y decir chingue todo y me vieran eso,
fue lo mismo, fue enfrentar esos miedos y decir, bueno, si me quedo con la combi, me quedo con la combi. O sea, y no sabía nada de mecánica, ¿no? O no sé, o si me quedo sin dinero, me quedo sin dinero, ya vemos dónde sale. O si me enfermo, bueno, ¿qué va a hacer? Me morí cumpliendo mi sueño, ¿no? Claro. Que es un tema bien interesante porque a veces todos esos miedos están en nuestra cabeza, pero no existen realmente, ¿no? O sea, no es que no los perciben los demás, están en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que si vos me decís ahora, no sé, mi sueño es jugar al básquet de la NBA, yo no puedo decirte otra cosa que apoyarte, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque el miedo va a estar en vos y sos vos que tenés que superarlo. Y yo lo pude superar a partir de también un empuje de alguna gente que como que me dio una palmada, ¿no? Y me dijo, no, vos sí podés. Ahora también estaba la gente que te decía, vos ni loco vas a viajar por América Latina en una combi, ¿no? Eso también hubo un par con los cuales no tengo ningún tipo de problema, pero no le demostré a ellos que podía hacerlo, me lo demostré a mí, ¿me entendés? Y creo que hoy en día me dan miedo muchas menos cosas a partir de haber enfrentado ese temor a quedarme. Además creo que también, como charlamos esta mañana en el Changemaker Day, esto va a salir mucho después, pero lo conversamos al tema, y también si uno fija los métodos, la forma, se pone plazos, objetivos, después es mucho más difícil fracasar. Y yo con el viaje hice eso, ¿no? A la combi le puse mucho entusiasmo cuando la armé. La mejor pieza, la más cara, el mejor mecánico, estar yo siempre presente, estar aprendiendo ahí. Entonces yo sabía que se podía reventar el motor de pronto y prenderse fuego en medio de la carretera de, no sé, de Nicaragua, y que vengan 4 monos y me salten y se coman los restos. Bueno, El Salvador, ¿no? Ni tan lejos. ¿No? Nicaragua ya estaba lejos. Claro. No por nada contra estos países, pero digo, son países que uno los siente como inhóspitos, ¿no? Y sabía que eso podía pasar, pero como había diseñado todo ese proceso con mucha responsabilidad y estaba pendiente de todo y tenía claro, yo entendía que había posibilidades, pero eran las menos. Entonces, después del miedo vienen como estas grandes oportunidades, ¿no? Por supuesto que vienen y como te digo, hay que estar preparado. Y la mejor forma de no fracasar en enfrentar un miedo, o la mejor forma de no fracasar en enfrentar un desafío, es haciéndolo con una planificación. Yo muchas veces, ¿viste? Uno les cree la planificación y piensa que estas cosas salen, viajar, ¿viste? O sea, como que sale de un día que estuvo mal el trabajo y renunciaste y te fuiste, y es mucho más. ¿Viste el video de Calle 13, La Vuelta al Mundo, que están ellos en una oficina, de pronto vienen, renuncian, dan la mano y se van? Hay algo de eso, pero si no lo planificás, lo más probable es que a los 2 meses te pelees con tu novia y quieras que se convierta en una pizza, ¿me entendés? Y es lo mismo con vos, por supuesto, ¿no? Porque creo que hay algo de eso. Entonces me parece que si no lo planificás, corres mucho riesgo que fracase. Y yo por suerte como esa parte la tuve clara, y es lo que me ayudó a haberlo terminado, ¿no? ¿Cuál fue la primera escuela que visitaste? Porque te vas a ser bien honesto, te juro que cuando yo escuché que habías visitado 3 países, te lo prometo que lo primero que pensé fue, en México no hay ninguno. Dije, era el pensamiento que yo tenía, dije, no, en México no va a haber ninguno. O sea, se fue a Chile, Argentina, que seguro ahí sí había varias. Claro. Pero en mi mente dije, y aparte yo viví en Chiapas, entonces aparte dije, en Chiapas menos va a haber. Y mira, pero para que empecemos como a meternos en esto, ¿cuál fue la primera escuela que visitaste? Yo vivía en Guanajuato, y bueno, todos saben que de Guanajuato a San Miguel de Allende son 80 kilómetros, 1 hora, en combi por ahí un poco más, por la velocidad. Y había leído que había una escuela ahí, que se llama Estrellas Brillantes, que es como que habían puesto una bomba en la escuela, ¿no? Habían puesto una bomba en la escuela y con los restos de lo que es la escuela habían construido una escuela a la medida. Y no sabía más que eso, ¿eh? Y dije, bueno, ay, ¿qué onda? Y cuando llegué, claro, yo venía de mis años como estudiante, mis años como docente y mis años como tutor, de trabajar en una escuela donde está el profesor adelante, los estudiantes atrás sentados, escuchando. Claro. Y de pronto llega una escuela donde no hay escuela, donde no hay un salón de clase, donde no hay una pizarra, donde no hay marcadores, donde no hay planes de estudio, donde no hay libros, donde se aprende cómo se vive. Me voló la cabeza, ¿viste? Choque cultural durísimo. Durísimo, o sea, fue como una bomba. Yo en ese momento como que
claro, uno viene con este prejuicio de ¿y cómo aprende esta gente? Porque uno tiene la cabeza chipeada de la forma que aprendimos nosotros, ¿no? Ellos al revés, capaz que en 20 años van a decir, pero ¿cómo puede ser que aprendieran estudiando planes de estudio que lo hicieron un tipo sentado en una oficina así como esta que estamos grabando con aire acondicionado? Y claro, pero bueno, eso es lo lindo de la riqueza, ¿no? De la riqueza cultural, de la riqueza educativa. Y esa primera escuela me voló la cabeza y me hizo entender, la pedagogía es educación libre, y me hizo entender la diversidad que existe dentro del panorama en el mundo, en América Latina, en México, que esto que yo te decía al principio de México y esta diversidad enorme que tiene, está también en educación, y eso, viste, es increíble. Me acuerdo que Mayela, la directora de esta escuela, y eso lo cuento ahí en el libro, me dice que en educación hay un océano de escuela, de modos de aprender y enseñar, ¿no? Un océano de educaciones alternativas o innovadoras. Y de hecho las hay. Entonces hay que agarrar la balsa, en este caso la combi, y salir a navegar esos mares de educación alternativa o innovadora. Y bueno, y de ahí en más hubo un montón. México es un país donde hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles. Vos dijiste así como al azar Chiapas, y en Chiapas hay un proyecto de homeschooling que creo no he visto nunca más. No he visto nunca más una cosa así tan bien hecha y tan comprometida, ¿no? Con el aprendizaje y la enseñanza. Y en Chiapas visitaste 3, ¿no? O sea, creo que en Chiapas había 3, ¿no? El número no tengo tan claro, si que lo repasamos, pero en Chiapas visité, los chicos del homeschooling. Lo de los indígenas que, como hippies que ayudaban a los chavos. Tierra Roja. Tierra Roja. Tierra Plena es otro. Después Sumanotic, que está en Simol, al sur. Y después visité un par de proyectos que no son escuelas, como el Ingenio, por ejemplo, pero que el Ingenio, por ejemplo, no es una escuela, tampoco son Sumanotic, pero tienen como herramientas que a la escuela vendrían bárbaros, ¿no? Por ejemplo, en el Ingenio diseñaban, me acuerdo, unos hexágonos, ¿no? Donde eran unas cabinas de lectura. Entonces los chicos se metían en los hexágonos con el libro, y claro, la forma del hexágono les llamaba la atención. Entonces se metían en el libro, en el hexágono, y se sentaban a leer, y los libros están acomodados de forma tal en el hexágono que los chicos puedan como interesarse por el libro y entrar al hexágono, y cuando ya tenés el hexágono, y bueno, me pongo a leer, digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Y después también visité una que se llama algo de pingüino, no me acuerdo. No importa, pero otra más en San Cristóbal de las Casas. No, en San Cristóbal. Lo que tiene de bueno el sur de Chiapas es que hay como mucho emprendedor social. Ok. Hay mucho emprendedor social, tiene mucho que ver también con las ideas que dando vueltas por ahí, ¿no? Tiene mucho que ver los zapatistas, por supuesto, pero está bueno porque eso ha generado un montón de proyectos que incluso yo no conozco, y hay muchos más. Hay otros, incluso visité una escuela anarquista. ¿En serio? Sí, un proyecto en realidad, porque no quieren ni que le digas escuela, porque son anarquistas de verdad. Entonces, en Chiapas hay una cosa, una explosión interesante. Bueno, ni hablar la zona central de México, ¿no? DF y alrededores. Querétaro también hay algo. Ahora sé que no he estado ahí con el proyecto, pero sé que en la península, en la Riviera Maya, hay también mayores emprendimientos, en Los Cabos también. Creo que tiene mucho que ver con que México es muy receptivo con los extranjeros, ¿no? Bueno, después podemos charlar con qué tipo de extranjeros, ¿no? Pero es muy receptivo. Entonces, mucha gente viene acá y ve que se pueden hacer muchas cosas a nivel social y emprende, ¿no? Bueno, una muestra es el Changemaker Day, ¿no? Hay otros eventos también. Mucha gente que emprende con esto. Exactamente. ¿Cómo le hacen estos como escuelas o sistemas? Por ejemplo, te voy a decir, como por ejemplo aquí en México la SEP, o con, no sé cuál es perdón mi ignorancia, en otros países, pero si es una batalla con estos sistemas o con estos como lineamientos. O sea, si uno quiere hacer la batalla, perdió. De entrada perdiste. Si querés batallar, de entrada perdiste, porque son órganos tan burocráticos y tan cerrados y esquematizados que lo charlaba esta mañana con un estudiante, o sea, no te permiten casi cambios. Y es muy difícil poder introducir cambios a la forma de enseñar, a la forma de evaluar, a la forma de aprender. No son receptivos para nada. Uno puede colar, yo creo, meter, ¿no? Introducir una serie de modificaciones sustanciales,
pero no tanto quizás desde la planificación del plan de estudio o del desarrollo del aprendizaje. Quizás uno puede introducir estos cambios a partir de la práctica educativa propiamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a estudiar la Revolución Mexicana, bueno, ¿de qué forma distinta podemos estudiarla que no sea leer el libro? Exactamente, y conversar sobre eso, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Y que tampoco vaya saliendo una película, que es un poco ladri, ¿no? Entonces, pensar. Y ahí creo que juega muchísimo la habilidad del docente para tratar de generar una práctica educativa innovadora. Que en definitiva no es lo ideal, pero es lo que puede pasar. Y otra opción, y quizás creo que la más valiosa, porque es la más radical, es renunciar al reconocimiento del Ministerio de Educación, ¿no? La Secretaría de Educación, y rendir libre la escuela, en el caso que necesites el título. Hay muchos proyectos que hacen eso, renuncian al reconocimiento, al reconocimiento estatal, y por el contrario lo que hacen es funcionar como espacios de recreación, entre comillas, para estudiantes, con una carta de los padres autorizando eso, ¿viste? Como si fuese una actividad contraescolar, ¿viste? En realidad, contraturno escolar, entonces, de esa forma. Por supuesto que no es lo ideal, pero tampoco creo que sea algo tan malo, o sea, no... Yo creo que en ese caso no es como los movimientos antivacunas, ¿no? Que mucha gente podría asociar. O sea, no es lo mismo no vacunar a tu estudiante, donde vos no lo vacunás y lo comprometés no solo a un chico, estudiante dije, no vacunar a un niño porque lo comprometés a él, a su salud y a su entorno. Ahora, si el estudiante toma un tipo de educación alternativa no reconocida por el Estado, solo se perjudica a él. Lamentablemente los padres lo perjudican a él, en el caso ese, si vos querés. Pero eso es otro debate. Igualmente, yo no estoy de acuerdo con determinados tipos, en lo personal, con determinados tipos de educaciones, ¿no? Creo que hay extremos que uno los puede experimentar, pero hay otros que no. Siempre uno cuestione la norma establecida está bueno, pero no tampoco que tampoco no adoctrine, ¿no? Creo que si un proyecto adoctrina a los estudiantes está mal. O sea, cualquier proyecto educativo, sea del Estado, sea de un particular, tiene que promover la libertad de pensamiento de los estudiantes y que los estudiantes descubran. Esto es una discusión que tengo con mucha gente de la educación alternativa, que son apasionados, no sé, de pedagogía Waldorf, si querés, que está dentro de eso, Montessori, exactamente, que son fundamentalistas de eso. Y yo creo que uno puede tomar algo de eso si querés, pero cerrarte en eso te convierte en lo mismo que el Estado, ¿entendés? Te convierte en un ente muy estático. Sí, claro, estás diciendo solo esto funciona, que es lo mismo que están diciendo ellos. O sea. Exacto, gracias, eso. Entonces me parece que no es un camino que esté bueno recorrer ese. Me parece que el camino es, vamos a tomar lo que nos sirva de todos lados y vamos a tratar esto, la libertad, la creatividad de los estudiantes. Si eso no está, para mí, por más que tenga la pedagogía más cool del mundo, va a fracasar. Claro. Yo conocí un sistema que se llama Collective Academy, no sé si lo has escuchado. Sí. Que por ejemplo pasó por esto, él quería hacer esa certificación, creo que es Pato Bichar, que quiso hacer como esa certificación y se enfrentó a la SEP. Y llegó a esta etapa de decir, güey, pues no puedo decir que es una carrera, no puedo decir que es lo que necesitamos para que tengas un trabajo. Entonces él dijo, ok, esto va a ser como una maestría, o sea, como si tomas un curso, porque no puedo darte yo el título. Y creo que esto es como lo que se enfrentan estas escuelas, tal vez, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ahí lo que vos tenés que decidir es, como te decía recién, ¿voy a estar del lado del sistema escolar o voy a estar en contra del sistema escolar? Lo mejor es como obviar toda esa discusión. Yo por eso hablaba de la frase de Drexler, ¿no? De que llega la gente que además de quejarse hace cosas. Porque la discusión te lleva muchas veces a un punto donde uno no quiere estar. O sea, yo no quiero estar enojado con nadie, ¿viste? Yo quiero que me dejen hacer mi vida. O siendo padres, los padres quieren que dejen hacer su vida con sus hijos, o los estudiantes quieren que dejen hacer su vida, sus padres, sus directivos, sus profesores, ¿no? Creo que lo ideal es no generar un espacio de enfrentamiento, sino un espacio de, si querés, liberación de verdad, ¿no? Como plantea la izquierda a veces, que la liberación de la izquierda siempre es yendo a un sistema socialista. No, acá hay una liberación de verdad, donde la persona es una persona, es un ente individual con una capacidad para tomar decisiones en lo que fuera en su vida. Y la persona tiene que ser consciente a una determinada edad, yo creo. Por supuesto, un chico de 7 años no tiene quizás la capacidad para entender determinadas cosas en la vida, pero un chico de 18 años tiene que llegar a ese punto de entender que eres un ser individual, independiente del Estado, independiente del gobierno, independiente de su mamá, independiente de su papá,
¿no? Y que puede tomar sus propias decisiones. Esa libertad es la que yo creo que es la que plantean los libertarios clásicos o los liberales clásicos, ¿no? Si vamos a términos políticos. Me parece que va por ahí, ¿no? Para no caer tampoco en adoctrinamientos, como decíamos hace un rato. Sí. ¿Cuál crees que fue así como el mejor sistema o el que dijiste, neta, esto me dejó sorprendido? O sea, creo que es muy bueno lo que plantea Julio Fontán en el Colegio Fontán en Bogotá, en Colombia, y que bueno, la ha expandido a otros lugares, porque si bien mantiene la institución escuela, como que la repensó. Él y su equipo la repensaron. Y entonces, en vez de aprender por materias, o en vez de aprender por agrupamiento de edades, porque claro, uno sale a la calle, en esta sala somos 4 en este momento, y estoy seguro que ninguno tiene la misma edad, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a aprender en la escuela de esa otra forma, ¿no? Todos los de 5 acá, los de 6 acá, los de 7 acá, los de 14 allá, ¿no? Entonces está bueno por ahí romper eso. Bueno, Julio rompió con eso, creó una escuela en donde los chicos se juntan y se agrupan por un nivel de autonomía y por la posibilidad de desarrollarse o desarrollar, digamos, su potencial con más o menos asistencia, pero nada tiene que ver lo que dice un lineamiento. Entonces, no se trabaja tampoco por materias, o sea, no hay asignaturas. Hay proyectos transversales en donde vos estudiás el conocimiento desde un montón de asignaturas y de posibilidades. Y eso está buenísimo porque te permite entender que el mundo no es, no sé, la literatura no es la literatura solo por el estudio de la gramática, ¿no? De la semántica. La literatura es lo que es por un montón de factores que han condicionado, factores políticos, factores sociales, factores económicos. O sea, ¿por qué no sé, en Argentina hablamos el mismo idioma que en México? Bueno, hay un montón de factores ahí que no son meramente relacionados a la literatura o al idioma en sí, ¿no? Hay otros factores. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a aprender la literatura solo de un lugar? Entonces me parece de una forma espectacular. O sea, hay proyectos después que quizás son mejores que ese, pero creo que lo que tiene Fontán y lo que han hecho en Colombia es esto, ¿no? Lo de hace rato, un método y una prueba y error, y tienen las pruebas y lo pueden llevar adelante, y eso me parece bárbaro, porque si Julio se sienta con nosotros acá, él le dice, bueno, mi proyecto funciona bien en esto, y te muestra la evidencia empírica de dónde funciona bien, y si te dice que tengo que corregir, te muestra la evidencia empírica de dónde tiene que corregir. Wow. Eso la escuela hoy en día no sé si lo puede hacer, no la escuela tradicional, quiero decir, y a mí me copó. Creo que a mí me encanta la parte de romper paradigmas, y creo que en esta parte también hay que romper paradigmas, porque es como el pensar, y como hay una parte que dices en el libro, que la gente o nosotros creemos que no hay una forma de aprender que no sea en un salón de clases, ¿no? O yo nunca había escuchado, yo pensaba que la única forma de aprender es con un sistema y con unas clases y con un horario bonito, pero nunca pensé de que, te juro, en mi mente era de que, ay, si a mí me dejaran tal vez libre para aprender lo que yo quisiera, ¿qué tal si yo postergara tanto mi tiempo que no hiciera nada, no? Pero creo que es esta parte en la que de chiquito no tienes esta curiosidad y estás queriendo aprender constantemente, y si no te la matan, vas a estar aprendiendo, y aquí tienes mucha curiosidad por saber cómo es el mundo, porque no sabes cómo es, hasta tal vez como no, que yo pienso de que, no, pues lo que me enseñan en la escuela es lo que me imagino que me está enseñando porque me va a servir, ¿no? Claro, yo creo que tiene muchísimo que ver con eso, porque creo que la escuela, sobre todo la primaria, ¿no? Si la queremos dividir como con los estándares actuales, la primaria tiene que ayudarnos a desarrollar habilidades más que conocimientos, ¿no? Y es una habilidad sumar y restar también, ¿no? Ojo. Pero las habilidades es lo fuerte y es lo importante, porque con la habilidad vos, como decías recién, después hay cosas que no querés tanto hacer o de aprender. Yo sé que para los países, ¿viste? Esos nacionalismos tontos que dicen, no, hay que aprender la fecha de la independencia, la batalla de cuál, la batalla de tal, o en la literatura, bueno, hay que leer el Cantar del Mío Cid. Pero hay pibes que no les gusta, ¿no? Hay chicos que no les gusta el Mío Cid, hay chicos que no les importa quién liberó a cuál continente, a cuál país. Quieren vivir bien, tranquilos, otra vez la libertad, que nadie los moleste, nada más. Entonces me parece que si vos desarrollas una serie de habilidades, yo creo que ahí nos podríamos poner de acuerdo con un montón de gente, ¿no? Tanto de educación tradicional como de educación no tradicional, o disruptiva, o alternativa, como quieras llamarle. Tendríamos un punto de partida muy interesante, ¿no?
porque estaríamos diciendo, bueno, con estas habilidades, las definimos cuáles son y después que la persona aprenda lo que quiera, ¿no? Claro. Y me parece que si lo haríamos de esa forma, esto es una idea y es una reflexión, puede gustar o no, al que le escuche bien y el que no la quiere escuchar no pasa nada, pero me parece que si lo planteamos desde ahí, quizás muchos chicos en el futuro tengamos más ingenieros, si querés, bueno, vos estás en el palo, pero en Argentina, por ejemplo, cuesta muchísimo que la gente se dedique a las matemáticas. Okay. Entonces, ¿por qué? Y porque se le enseñan de una forma siniestra. Entonces, y en muchos países pasa lo mismo. Entonces, en Argentina, que levantás una piedra y tenés un psicólogo, ¿no? Perdón, psicólogo, pero es cierto. O levantás una piedra y tenés un abogado, perdón, abogados, no tanto en realidad. No tanto, perdón, pero cuesta mucho más encontrar un ingeniero mecánico en Argentina, ¿eh? Okay. Y los ingenieros mecánicos que existen tienen una demanda laboral impresionante. Ni hablar los ingenieros ingeniería más sofisticadas, como por ejemplo ingeniería en petróleo, ¿no? Ingeniería, no sé, en la fuerza del mar, ¿no? Que hay ingenierías rarísimas. Entonces, bueno, porque también a los chicos se les pone una forma de aprender matemáticas, en donde los chicos salen huyendo de las matemáticas. Yo, la verdad, me arrepiento en el alma de no haber estudiado una carrera con mucha más matemática. Te cambio. Sí, me hubiese encantado, te juro, a mí estudiar ingeniería. Creo que todas estas reflexiones que estoy alcanzando ahora las hubiese cansado mucho antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cuento el caso, si querés, como estamos con el tiempo, vamos cerrando. Yo tenía un compañero en la secundaria, o sea, en lo que ustedes llaman prepa, que el papá era ingeniero y lo ponían todas las tardes a hacer ejercicios matemáticos. Okay. Entonces el loco tiene hoy en día una habilidad para el cálculo, pero no solamente el cálculo de sumar, ¿no? Sino te digo el cálculo de la vida en general, de mirar los pros, los contras, etcétera, una practicidad para la vida que yo no la tengo, ¿no? Quizás él dice, bueno, yo no conozco a Ben Garía como lo conocés vos, bueno, pero no sé qué es más importante, ¿no? Entonces me parece que hemos desatendido también ese tipo de cosas en pro de sumar conocimientos inertes a la escuela, ¿viste? ¿A quién le importa la batalla toda esa que a mí sinceramente no me importa? Te lo prometo que ayer es algo que yo estaba reflexionando de este tema, que yo decía, es que ya la educación ya no es un privilegio, ya es un derecho. Pero ¿de qué te va a servir que metas a todos los niños a fuerza a la escuela a estudiar para que se aprendan la fecha que nació Benito Juárez o el trinomio cuadrado perfecto? ¿Por qué no? Si vas a hacerlo ya un derecho, que le digas a los chavos, güey, así es la forma como vas a ser feliz, así vas a encontrar tu pasión, así puedes tú educarte, no importa si un día no te da las capacidades para venir aquí a estudiar o pagar una escuela, ¿sabes? Y eso es como para empezar a concluir, la forma en la que yo decía, no entiendo por qué, si ya lo vamos a hacer un derecho, los vamos a obligar a aprender historia, matemáticas, y si podemos orientarlos a ser felices, ¿sabes? Claro, no, por supuesto, yo estoy de acuerdo con esa idea. O sea, si ya vas a tener a los chicos, decís vos, ¿no? Vas a tener 8 horas por día en una escuela encerrada entre 4 paredes, ¿por qué hacerlo de esta forma? Claro. Además, vos ves las caras, o sea, yo noto las caras de todos acá, o sea, son un poco más chicos que yo, y es aburrido. Ahora la gente que pone el podcast lo pone porque quiere, nadie lo obliga a poner el podcast, ¿no? Creo, no sé, por ahí tu canal. Nos obliga con pistola hasta que... Claro, una infección masiva de virus, si no pones el podcast. Pero digo, los chicos como que manejan los sub 30, los sub 25, manejan su libertad de otra manera, ¿no? Y eso a los grandes les cuesta mucho entender, o nos cuesta si querés, si me pongo ahí. Entonces, ¿por qué atosigarlos con todo ese conocimiento y ese contenido? Los tenés 8 horas en un salón lúgubre, escuchando a un tipo hablar. Acá la gente que escucha el podcast lo escucha porque quiere, pero en la escuela vos estás obligado a ir. ¿Por qué? Porque si no vas a la escuela te dicen, después no puedes conseguir trabajo, y después no puedes vivir en tu vida, y después no puedes casarte y tener hijos. Y también hay que cuestionar un montón de ideas. Ojo, yo no tengo nada con la gente que busca trabajo, con la gente de la universidad, con la gente que se casa y tiene hijos. Pero parece que tiene que ser una elección propia de cada uno a partir de entender qué implica todo eso, ¿no? Porque bueno, si querés podemos entrar en temas mucho más complicados y complejos. Vamos por la falta de tiempo, pero si claro, no, ya que estuviéramos platicando 2 horas. Imagínate si vos desde la escuela podés entender la implicancia de tus decisiones. Y creo que por lo menos habría menos embarazos no deseados, menos gente infeliz con su pareja, ¿no? Menos suicidios, menos crimen. Exactamente, ¿no? O sea, la generación de nuestros papás, en esos siglos que estamos todos en el rango de edad, se casaba mucho por esta idea, ¿no?
se casaban y no sé si se querían tanto. Yo la verdad, como que creo que muchas parejas, no voy a dar nombre ni en particular, porque no sé quién puede escuchar esto, pero muchas parejas veo, hay gente que no se quiere, están juntos porque, bueno, ya es la costumbre, ¿viste? Y si se separa, bueno, ¿quién me hace la sopa? ¿Viste? Y es una locura, es aberrante, el ser humano no es eso, o sea, biológicamente ya no es eso, sabemos que el ser humano no es eso. Pero bueno, los gobiernos, los estados siguen empecinados en no generar transformación y bueno, así vemos como América Latina con un potencial gigante para transformarse y ser un puntal, ¿no? de cambio, es hoy en día un continente muy retrasado y vemos que los asiáticos, que hace 40 o 50 años el sudeste asiático eran un nido de ratas y pescadores, hoy en día es el sector más pujante del mundo y los tipos que manejan la economía, que manejan incluso la educación misma, porque estamos hablando de educación, Singapur, Taiwán, Japón, Corea del Sur, anda a Pisa, fíjate los resultados de ellos. Está bien, quizás no nos guste tanto esa forma de ver la vida, de trabajar, pero los tipos se han puesto una idea en la cabeza y trabajan todos los días para esa idea en la cabeza, ¿no? Nosotros podíamos tratar de, con ese conocimiento y con eso que ellos ya hicieron, generar esas transformaciones en nuestro continente, en nuestras escuelas, en nuestra forma de entender la vida. Sí, ¿no? Y no lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos perdiendo un montón de tiempo y un montón de años. Y sí, hay 3 chicos como ustedes interesados en escuchar a un argentino como yo hablando sobre educación alternativa e innovadora, pero no estamos viendo que en todas las esquinas hay adolescentes o jóvenes comprometidos en una transformación. Son puntos aislados. Claro, cuando te juntás en un evento como fue el Changemaker, donde hay un montón de jóvenes en la misma idea, vos decís, wow, estamos cambiando el mundo, pero después salís y estos montón de jóvenes es una extensa minoría, sí, claro. Y el resto está prestando atención a la serie de Nicky Jam, ¿me entendés? Yo no tengo nada con Nicky Jam, pero si tu vida se basa en la serie de Nicky Jam, como que, dale, en serio, hay otras cosas, ¿no? Hay que plantear cómo estás haciendo las cosas. Después está buenísimo, si hiciste un montón de cosas copadas, sentaste a ver la serie de Nicky Jam para divertirte un rato y ver cómo se vivía en Puerto Rico, cómo vivía lamentablemente él, no pasa nada, sí, ¿no? Pero si no generás la reflexión, si no buscas el cambio y demás, va a ser muy difícil. Y los que tienen la llave en muchos puntos son los políticos, pero por eso, y con esto quiero cerrar, tampoco va a ser tan largo, es el compromiso de cada uno generar esa transformación. Tampoco porque no lo hagan los demás, nosotros nos vamos a quedar brazos cruzados, ¿no? Viendo cómo pasa la vida, ¿no? Hay que hacerlo, hay que contagiar, hay que inspirar, etcétera, ¿no? Tampoco quieres atender eso. Nada más que me extendí porque hay situaciones que, viste, a veces me superan. Me regalas 5 minutos para dar las preguntas, porque si no te digo estas preguntas me van a matar. Nada más la forma más rápida que se pueda. Que te maten lentamente. Vamos. Nada más, si quieres, puede ser tan rápido o tan corta como tú quieres. Vamos. Yo te diré que rápidas para hacer esto. ¿Qué es algo que... ¿De qué manera te preparó la escuela y de qué manera no te preparó la escuela para quien eres hoy? Wow. ¿De qué manera no me preparó? Quizá no me preparó en tolerar más el fracaso, en aceptarlo, en saber que del error uno puede aprender muchísimo. Yo hoy en día me cuesta mucho aprender del error. Lo termino haciendo porque no te queda otra, pero a veces, viste, me siento y digo, ¿por qué a mí, no? Y te das cuenta de que, ¿por qué a vos? Bueno, eso también es una oportunidad, ¿no? ¿Y en qué me preparó? Quizá me preparó más la escuela en sí, la trayectoria completa educativa me preparó en lo que soy hoy en día, en un sentido de que es importante. O sea, yo creo que es importante, gracias a la escuela que he aprendido, a la universidad, que es importante estudiar. O sea, independientemente de que vayas a una escuela alternativa o que vayas a una escuela tradicional o a una universidad, es importante. ¿Por qué? Porque te relaciona y te vincula con mucha gente, ¿no? Y además te abre una puerta mental, y esto es bien importante para mí, te abre una puerta mental que en tu casa, mirando Netflix, es muy difícil que se abra, ¿no? A no ser que tengas unos padres espectaculares que te presenten el conocimiento de una forma increíble y lo puedas alcanzar, pero si no, viste, es muy difícil. ¿En qué crees que están fracasando las universidades actualmente? En que no van al ritmo de los jóvenes. Creo que las universidades deberían más mirar a Singularity University, ¿no? O emprendimientos por el estilo, que van a la velocidad de los jóvenes. O sea, hoy en día hay cosas que vos estás haciendo hoy en día. Quizás en 20 años haya una ingeniería en podcast. ¿Entendés? Claro, o sea, la universidad no va a la velocidad. La carrera de comunicación social, ya que estamos hablando de podcast, está quedada en lo que era la televisión, la radio y la revista, la gráfica.
Ya no es eso. ¿Quién compra un periódico hoy en día? ¿Quién prende la televisión? Y claro, la única solución que se le ocurrió a los tipos fue publicarse un perfil en Instagram o en Facebook, o tener un canal en YouTube. No innovan, ¿no? Las universidades están como muy estancadas. Y así, imagínate en todos los ejemplos que podríamos charlar, los planes de estudio, tenemos para hacer una fiesta. ¿Qué materia te hubiera gustado que hubiera en la educación básica? No, esa es una pregunta tramposa porque con todo lo que dije, ninguna. Está bueno que sea toda una sola materia. Ok. ¿Qué es algo con lo que estás batallando actualmente? ¿A nivel educativo o en la vida en general? Personal, educativo, como tú quieras. Lo charlé con mi terapeuta la semana pasada. Se reía también como vos cuando le dije. Así que no lo voy a comentar. No, con lo que estoy batallando hoy en día es con tratar de llevar esta reflexión quizás a más ámbitos, ¿no? Animarme a ir a lugares donde por ahí es más difícil. Entonces, batallar mucho con esto, ¿no? Con este mensaje. Que por ahí hay mucha gente que me escucha y dice, este tipo es un estúpido, no puede decir las cosas que dice, hay un montón de pruebas que dicen lo contrario. Bueno, que me las muestren y conversemos, ¿no? ¿Cuál es tu definición de éxito? La felicidad. Si tuvieras regresar el tiempo y hablaras con tu yo de 18 años, ¿qué le dirías si solo tienes un minuto? O 30 segundos, porque se te está acabando el tiempo y nos tenemos que ir, güey. Le diría que, bueno, lo puedes editar, así que lo bueno es eso. Le diría que no se meta ese huracán en Costa Rica. Estuvo bien bravo. Una vez me metieron en un huracán en Costa Rica. Y le diría también que no espere a fracasar para emprender cosas nuevas. Sí. Yo siento que arranqué, y si tengo un minuto pero editas, siento que arranqué tarde. Tengo 35, siento que se podía haber arrancado mucho antes con este camino, pero arranqué tarde. Lo bueno es que arranqué, pero no perder tiempo. Creo que lo importante es no perder tiempo porque no te das cuenta, la vida pasó, suena como de viejo, pero es así. Aunque hay momentos que la vida se hace muy larga, ¿no? Pero en otros momentos donde tenés tiempo, tenés que aprovecharlo para hacer cosas, no quedarte mirando Nicky Jam, ¿no? Sí, ¿no? Rápido ya para concluir, me gustaría primero darte las gracias de verdad por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás creando. Créeme que yo en esta búsqueda de educación, llega un momento que me conflictúo mucho en ver a un Jürgen Klarik que saca El crimen llamado educación, o un Kevin Robinson que saca la mejor TED que dice la educación te mata la creatividad, y ver tu proyecto, te juro que me da esta chispita de decir, todavía hay una fe o una esperanza. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que quieres compartirle a toda esta gente. Me pusiste al lado de dos personajes muy importantes en la difusión. Así que muchas gracias a vos por darme el espacio. Creo que hago esto porque me gusta y eso creo que es un puntal, un diferenciador muy, muy valioso, ¿no? Así que gracias y ojalá que mucha gente se nos sume, pregunte, sí, consulte, ¿no? Solo a mí, sino como que en líneas generales y siga la Combi Choluteca por donde ande, ¿no? Última pregunta para dejarte ir. ¿Cuál es tu opinión sobre las nuevas generaciones? Cuando nuevas generaciones van mucho a ver Avengers, ¿viste? Tengo como una desesperanza, perdón si han ido, pero cuando ves que hay gente comprometida en hacer cosas, hay mucha esperanza, así que yo creo que hay mucha esperanza. Mi sensación es que estamos a tiempo de revertir un montón de cosas, ¿no? Nos guste o no, Greta y todo el movimiento medioambientalista es un ejemplo. Entonces, así como los jóvenes pueden comprometerse para salvar el planeta, el medio ambiente, se pueden comprometer en un montón de cosas. Y además, si no quedan esperanza en la juventud, bueno, es mejor agarrar una combi, viajar por el mundo y olvidarse. No, mentira. Es mejor reiniciar la vida porque no se puede ir sin esperanzas, ¿no? Si no hay esperanzas, ¿qué hay? Chingón, Bruno. Muchísimas gracias. Y perdóname por robarte el tiempo. No, gracias a vos y a todos que nos sigan en la Combi Choluteca con K, en redes sociales, Instagram, Facebook. Se lo voy a poner acá abajo en la descripción para que le echen y compren el libro. Y concursen por el premio. Muchísimas gracias. Capitanes, ese fue el episodio con el gran Bruno Iriarte. De verdad, desde que le investigué lo que él había hecho y su proyecto, sabía que era una persona clave que tenemos que tener como invitado aquí en el podcast. Me dio demasiado gusto poder platicar con él, compartir su historia con ustedes y de verdad conocerlo. Soy muy muy fan de lo que hizo y de todo lo que está revolucionando en temas de educación y todo lo que me hizo aprender de lo que se está haciendo en temas de educación. Él también es invitado de The Changemaker Day, que nos invitó al Tecnológico de Monterrey de aquí de Guadalajara. Capitanes, para ganarse el libro de En búsqueda de la escuela ideal de Bruno Iriarte, que está firmado por él, especialmente para uno de ustedes, capitanes,
tienen que ir al Instagram de @jóvenescapitanes. Esta va a ser la dinámica. Vamos a subir una foto en la que sale el libro de En búsqueda de la escuela ideal. Tienen que darle like a esta publicación y ya haber seguido la cuenta de @jóvenescapitanes en Instagram. Además, darle follow a la Combi Cholulteca en Instagram. Combi con K, K-O-M-B-I, Cholulteca. De todas maneras va a estar el Instagram aquí abajo en la descripción y va a estar etiquetado en la misma foto para que participen. Hagan estas 3 cosas para que puedan participar, porque el ganador tiene que haber hecho estas 3 cosas: darle like, follow a Jóvenes Capitanes y follow a la Combi Cholulteca. Espero que les haya gustado demasiado este episodio. A mí me fue un placer haber podido grabarlo. Espero que les haya servido. Saben que no me voy sin decirles que vayan al Instagram. Denle follow al Instagram para que cada vez vaya creciendo más y más esta comunidad. Y comparten este podcast, compártelo con tu mejor amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, con la persona que desees. Si no sabe cómo consumir el podcast, enséñale, descárgale el episodio y enséñale cómo se consume el podcast. Si quieres mandarme mensajes, siempre estoy personalmente contestando los mensajes en Instagram. Y también puedes ir a darle like a la página de Facebook Jóvenes Capitanes. Puedes entrar a www.jovenescapitanes.com y ahí está la suscripción al newsletter mensual. Con tu correo te va a llegar un correo mensualmente en el cual te va a dar información de los invitados, sus recomendaciones y libros, para que podamos tener otro medio de comunicación que de verdad genere valor entre tú y yo. Y nos vemos aquí el próximo martes con otro mentor. Fue un gusto haber podido estar aquí con ustedes, acompañarlos a donde estén, en el gimnasio, lavando los platos, en el tráfico, o también si están escuchando esto en la escuela y no ponen atención a sus profesores. No los juzgo, yo también hice lo mismo cuando descubrí los podcasts. Te mando un abrazo, no importa en qué parte del mundo estés. Navega, capitán, navega, que este barco es todo tuyo.